Bien, bien. El tema que yo he traído para ustedes es un poco la concentración de la riqueza en el Perú. En lo que va de la mañana he escuchado una serie de versiones respecto, por ejemplo, a la educación, que también está muy vinculada al tema de la concentración de riqueza. Yo quiero partir de esta premisa, estimados amigos del Congreso, en una frase que me parece muy importante: la economía de mercado, la cual nosotros de una u otra forma convivimos, aunque el doctor o el magíster Carlos Padilla ha dicho que es un mercado de contactos, no es una economía de mercado, es una economía de contactos. Quien tiene contactos tiene posibilidades y quien no tiene contacto no tiene posibilidades. Pero esta economía de mercado, según la Constitución, nos lleva a la concentración de riqueza frente a un Estado indolente e ineficaz, como lo han dicho los propios ministros en época de pandemia, y al ser la distribución inequitativa, entonces los derechos de igualdad de oportunidades para los empresarios chiquititos, microempresarios, empresarios informales, pequeños empresarios, no es la misma para los grandes empresarios y tampoco para las personas, para las familias e instituciones, que es una quimera, una postulación o solo una aspiración. El temario que nos anima en esta mañana, bueno, este mediodía, es primero, rápidamente tocaré los temas de los multimillonarios y concentración de riqueza en América Latina, concentración de empresas y tributación por regiones, desde Lima hasta la última región en el país, rápidamente. Un tercer punto, la concentración de riqueza por universidades del Perú al 2020, 2019, 2018. El presupuesto universitario se relaciona con la calidad en la pregunta. Y un corto punto rápido: el primer decil de 25 empresas de la Bolsa de Valores de Lima concentra el 72% de los activos, otros 70% del patrimonio, otros 70% de las ventas totales y probablemente el 60% de las utilidades netas entre el periodo 2001 y 2021. Y también decirles que el último decil, o sea, de las 250 empresas que participan en bolsa a septiembre de 2021, el último decil, o sea, las últimas 25 empresas, solo tienen el 1.67% de los activos, digamos, de la riqueza, digamos, del patrimonio. Y rápidamente entonces nos vamos a una revisión de los multimillonarios, por ejemplo, en el Perú. Si ustedes observan rápidamente cómo se ha concentrado la riqueza en una persona, que nos parece que es importante que de repente lo tenga, pero que tiene una concentración del 2012 de 2.100 millones de dólares, según el Forbes, a 5.300 millones de dólares en el año 2021, un crecimiento casi del 100% y un poco más de la riqueza concentrada. Pero tenemos en el país, según el Forbes, 6 multimillonarios, como ustedes pueden ver acá. Lo mismo pasa en Chile, o sea que nada extraño que haya multimillonarios o concentración de riqueza en Perú, y que paulatinamente se haya dado del 2012 al 2021. También hay en Chile, según el Forbes, hay 9 multimillonarios. También hay en México 65 multimillonarios. Y a nosotros nos interesaba tocar México porque ahí está el grupo Germán Larrea Mota Velasco y Family, que tiene mucho que ver con la primera empresa minera del Perú, que es Sauder Perú. Ustedes saben que el 40% de las utilidades que tiene la empresa o el Grupo México provienen de la empresa Sauder Perú, que tiene dos vetas por lo pronto, tanto en Toquepala como en Cuajone, Tacna y Moquegua. Bueno, Brasil también tiene multimillonarios, 65 según el Forbes, y por supuesto que aquí vemos rápidamente la concentración por regiones. Donde hay más cantidad de empresas, hay mayor tributación. Donde hay mayor cantidad de empresas, hay más utilidades, hay más ventas, hay más patrimonio y más activos. Entonces, lo que notamos acá, por ejemplo, es que Lima, el centralismo limeño, obviamente ha concentrado el número de empresas. De las 2.374.000 empresas que hay en el Perú, según produce al 2019, 1.020.000 había en el año 2018 y 1.081.000 hay en el año 2019 solamente en Lima. Luego viene Arequipa muy lejos con 133.000 empresas, y más abajo está Cusco con 95.262 empresas entre grandes, pequeñas y microempresas. Y más abajo están las otras regiones. Pero aquí queremos decir solamente que 5 regiones concentran el 65% de las microempresas, las pequeñas empresas y las grandes empresas en el Perú 2019. Por otro lado, también es importante hacer notar que la recaudación fiscal, de la cual se habla hoy muchísimo y que es bastante pequeña en el Perú en respecto a los países desarrollados. Mire usted, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos destina 500.000 millones de dólares para investigación, solamente para investigación, y el Perú solamente destina 5.000 millones de dólares para el sector educación.
o sea, para pagar maestros, de los 120.000 millones aproximadamente que recauda el fisco y que obviamente se ha aprobado en el Congreso de la República el día de ayer por 197.000 millones de soles. Pero quiero decirles de que la recaudación fiscal está concentrada también en Lima. El 83.95% de la recaudación fiscal se concentra en Lima al año 2019 y así el aporte, por ejemplo, del Cusco es 0.82%. O sea, no llega al 1% de la recaudación fiscal a nivel nacional según fuentes de la SUNAT. Y así podemos hablar de Arequipa, que está en 2.46. Lima concentra el Perú. Lamentablemente esta concentración se ha dado. Luego también aquí tenemos, por ejemplo, las empresas por tamaño. Hay que decir de que de las 2.374.000 empresas que hay en el Perú, según produce, formales por supuesto, 9.000 son grandes empresas y 82.000 son pequeñas empresas. Y 2.2 millones son pues las pequeñas empresas. La pregunta que me hacía al principio es si las microempresas pueden competir con las grandes empresas por los activos, por el patrimonio, por las ventas y por las utilidades que tienen y por la capitalización y por el famoso concepto de apalancamiento financiero, ¿no? Bueno, esta realidad en el Cusco, por ejemplo, es que hay 95 empresas según produce, 2.004 en pequeñas empresas y 93.307 microempresas. ¿Qué cosa hemos probado en esta relación rapidísima? Que la concentración de riqueza está en 5 regiones, por supuesto, primero Lima y Arequipa y luego también La Libertad, y dejamos de contar, en una relación de 84%. Mayor número de empresas, mayor concentración, mayor tributación. Pero el impuesto a la renta no viene casual, viene de las utilidades, viene de las ventas, viene de los activos y viene, por supuesto, de el patrimonio. Vamos rápidamente a la concentración de riqueza por universidades que se ha hablado también el día de hoy acerca de la educación. Lo que quiero manifestarles es de que hay en el tramo mayor, por ejemplo, hay 5 universidades que concentran prácticamente, digamos, el 62% de los activos, el 50% del patrimonio, y así también concentran, por ejemplo, según esta información que ustedes pueden ver aquí, el 51% de los ingresos y el 72.55% de las utilidades al año 2020, en época de pandemia. Pero también tenemos en la parte de abajo, lo de amarillo, tenemos 10 universidades que concentran el 1.57% de los activos, el 1.33% del patrimonio, el 2.62% de las ventas y el 0.81, ni siquiera el 1% de las utilidades de las 35 universidades privadas que hay aquí. ¿Por qué hablo de la concentración? Porque de una u otra forma la concentración permite que tengan mayor infraestructura, tengan mayor, digamos, laboratorios, mayor capital humano. Entonces, esto pasaba en el año 2020, por ejemplo, si ustedes pueden ver en la gráfica, el 62% siempre de los activos, también el 50% de los pasivos, el 63% de las ventas y también las utilidades, etcétera. O sea, las 5 primeras concentran, digamos, riqueza que va a permitir, como siempre se ha dicho, una mejor calidad en el servicio. Pero ¿qué pasa con las otras? Que solo concentran el 1.57 de los activos y el 0.81% de las utilidades. Pasó lo mismo en el año 2019. Entonces, nosotros derivamos, seguramente va a haber tiempo para el análisis, en el 2016 también pasó lo mismo, como ustedes podrán ver ahí la relación en las gráficas, podrán ver que hay un 63% de los activos en 5 o 6 universidades nada más y 2.26% en las últimas 10 universidades. O sea, no se puede hablar de igualdad de oportunidades, igualdad de capacidad de competir, ¿no? ¿Cuál es el problema de las universidades privadas con fines y fines de lucro de las regiones fuera de Lima? La calidad está en relación directa con la fortaleza económica, pero ya está en relación a las pensiones y al tamaño del mercado. Lima es un gran mercado y las pensiones que cobran en Lima superan los 2.000, 3.000, 4.000 hasta 5.000 y una maestría está en 60.000, 70.000, 80.000. Por supuesto, por la calidad también que según se manifiesta la otorgan. Por esa relación hemos hecho un rápido trabajo de comparación de financiamiento seguramente a los investigadores RENACYT. Hemos visto producción científica por la cantidad de artículos científicos, por la cantidad de tesis que se publican en cada una de las universidades, y hemos encontrado una relación bastante interesante, que hay una relación directa de las universidades que tienen mejor infraestructura porque tienen pensiones altas y porque tienen mayor presupuesto, y por supuesto respecto a las que tienen menos presupuesto y tienen menos recursos para poder financiar investigación.
Entonces aquí hay una disparidad, ¿no? Porque los que tienen mejores oportunidades son las que tienen mejores condiciones económicas. Eso se puede observar también por la concentración de riqueza. Y por último, nos vamos rápidamente a la concentración de riqueza en Bolsa de Valores de Lima, 2001, 2010, 2020 y 2021, para una comparación sistemática. ¿Qué hemos encontrado aquí, estimados participantes de este importante congreso? Por ejemplo, de las 250 empresas que hay que declaren en Bolsa de Valores a septiembre del 2021, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, que el 72% o el 75% de ellas, o sea, el 25 empresas, o sea, el primer decil, porque son 250, y estamos hablando del primer decil que son 25 y el último decil también que serían 25, porque hemos partido en 10 partes las 250 empresas que declaran en bolsa. El primer decil, los primeros 25 empresas, tienen el 75.2% en el año 2021 de los activos totales de los que declaran en bolsa. Por supuesto que son empresas grandes, no son las microempresas, porque para poder participar en bolsa tienen que estar trabajando con acciones. Y entonces esto representa aproximadamente 804.727 millones de soles. Pero en concreto es 75.2, en el año 2020 fue 75.6, en el año 2010 fue 70.8 el total de activos, y en el año 2001 fue 65.2. ¿A qué nos queremos referir con esto, estimados? De que la concentración se ha ido incrementando paulatinamente, de tal manera que si ustedes ven en el 2001 había una cantidad bastante pequeña de participación de estas 25 empresas, en 2010 se incrementa a 235.000 millones, y el año 2020 a 764.000 millones, y el año 2021 804.000 millones. ¿Quiénes son estas empresas? Banco de Crédito, Banco BBV de Vizcaya, Scotiabank, Banco Internacional, Banco de la Nación, Petróleo del Perú, Sociedad Minera Cerro Verde, Sauder Perú Cooper Corporation, las clásicas conocidas empresas bastante importantes en el país. Este mismo escenario ocurrió con el patrimonio. En el patrimonio también se puede observar que el 2021 concentran el 69.6%, casi el 70% de estas 25 primeras empresas. Y por supuesto, las últimas, como ustedes comprenderán, representan no más del 2%, el último decil, inclusive menos, el 0,03%, como vamos a ver rápidamente en este momento. En el caso de los ingresos totales, notamos, por ejemplo, también que las primeras 25 empresas concentran el 72.5%, el año 2021, el 2020 70.5%, el 2010 69.5% y el 2001 representaban el 71.1%. Entonces, hay una concentración en primer lugar en activos, hay una concentración en patrimonio, hay una concentración en ingresos. ¿Qué pasa con el último decil? Con el último decil, en activos representa el 0,006%, o sea, las últimas 25 empresas del último decil. En patrimonio el 0,02% y en ventas netas el 0,01% las últimas 25 empresas. Mientras la primera representa, las 25 primeras, el 72.5% de activos, o 70% de patrimonio, o 70% de los ingresos, o 65% de las utilidades, las del último decil, las últimas 25 empresas abajo en la cola, no representan más allá del 0,02%, ni siquiera es el 0,05, ni siquiera es el 0,5, ni siquiera es el 1% del total de los activos, de las utilidades, inclusive en el caso de las utilidades llegan al 0,3 o 0,38%. Hemos hecho una prueba, una prueba estadística de muestras emparejadas para culminar el trabajo, y hemos notado que efectivamente pues la diferencia es abismal entre lo que fueron el 2001, lo que fueron el 2010, lo que fue en el 2020 y también lo que son en el 2021, porque pese a pandemia, les puedo informar que las grandes empresas sí han seguido ganando y este año van a ganar mucho más. Por ejemplo, en el caso de las mineras, es el caso de Sauder, por ejemplo, históricamente nunca ganó más que 1.415 millones de dólares y la proyección que nos anima a decir es de que se va a ganar este año arriba de los 1.500 millones de dólares. O sea, la diferencia es notoria de lo que era en el 2001, 2010, 2020. O sea, han crecido enormemente en el país y esa diferencia, ese, digamos, aislamiento hacia las nubes, hace que tengan una participación mucho más interesante en la economía que los pequeños empresarios, que los ciudadanos de a pie. A eso queríamos comentar. Y para cerrar, estas son las utilidades de las 25 empresas en bolsa de valores. En 2020 representaban el 95% de las utilidades totales en la empresa, en la bolsa de valores. Y al 2021, a septiembre, porque ya está la información también colgada en el portal de la bolsa de valores de las 250 empresas,
representan el 94.9%. Estas solamente 25 empresas emblemáticas que están realmente, digamos, en el top en el país. Entonces, yo quiero culminar solamente con una frase y gracias por la cobertura que nos han dado. Podríamos ampliar muchísimo más, pero el tiempo apremia en este importante congreso. Solamente decirles de que hay una concentración que marcha, digamos, a una disparidad, a fallos en el mercado, donde monopolios, oligopolios concentran no solamente el poder económico, sino poco a poco también el poder político, porque así es, y el poder mediático, y obviamente no hay igualdad de oportunidades para poder competir, como se habla mucho en economía de mercado, y las escuelas que obviamente están representadas en la capital de la República nos comentan pues que todos tenemos iguales posibilidades, lo cual ya ustedes ven que no es cierto. Todos tenemos capacidad de apalancamiento, lo cual ustedes ven que no es cierto. Y con eso quisiera culminar y muchas gracias a los organizadores de este importante congreso. Si hubiera alguna pregunta, estamos llanos a conversar y si no, muy amables, muy agradecidos.